Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura va a despertar muchísima curiosidad y debate entre nosotros. El título ya nos da una pista muy clara: Kerem Andel lo es todo para ella. Descúbrelo. ¿Verdad que suena intrigante? Vamos a desentrañar los entresijos de esta conexión profunda, de este amor que parece ser el centro del universo para una persona. A lo largo de este vídeo, vamos a explorar qué significa realmente que alguien lo sea todo para otra persona, analizando las implicaciones emocionales, psicológicas y quizás hasta prácticas de una relación tan intensa. Y antes de que nos perdamos en esta fascinante conversación, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, solo toma un segundo y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes. Dale clic a ese botón de suscribir y activa la campanita para que te notifique cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, metámonos de lleno en materia. El título nos plantea una pregunta fundamental: ¿qué sucede cuando una persona se convierte en el eje de la vida de otra? Cuando hablamos de que él lo es todo para ella, no nos referimos solo a una frase hecha, sino a una realidad que puede manifestarse de muchísimas formas. Podríamos estar hablando de una dependencia emocional profunda, de una admiración casi reverencial, o simplemente de un amor tan puro y abarcador que eclipsa todo lo demás. Y no nos equivoquemos, este tipo de relaciones, si bien pueden ser increíblemente bellas y satisfactorias, también conllevan sus propios desafíos y, a veces, sus propias sombras. Para empezar, pensemos en la naturaleza de esta totalidad. ¿Significa que ella no tiene intereses propios fuera de él? ¿Que su felicidad depende exclusivamente de su presencia y aprobación? Es una línea muy fina, y a veces difícil de discernir. En muchos casos, cuando decimos que alguien lo es todo, hablamos de un amor que se siente tan completo, tan pleno, que el resto del mundo parece desvanecerse en comparación. Es como si su universo personal se hubiera reconfigurado, y él fuera ahora el sol alrededor del cual giran todos sus planetas. Esto puede venir de una conexión espiritual muy fuerte, de un entendimiento mutuo que va más allá de las palabras, o de haber encontrado en esa persona precisamente aquello que sentía que le faltaba en su vida. Analicemos el caso de Kerem y Hande, por ejemplo. Si bien este título puede aplicarse a innumerables relaciones, vamos a usar sus nombres como un hilo conductor para ilustrar nuestras ideas. Imaginemos una situación donde Hande ve en Kerem no solo a su pareja, sino a su confidente, su apoyo incondicional, su inspiración. Quizás Kerem la impulsa a alcanzar sus sueños, la anima en sus momentos de duda, celebra sus éxitos como si fueran propios. En este escenario, lo es todo podría significar que él es el catalizador de su crecimiento personal, el pilar sobre el que construye su fortaleza. No es que ella sea débil o incompleta sin él, sino que juntos, su fuerza se magnifica. Pero seamos honestos, también existe el otro lado de la moneda. ¿Qué pasa si esta totalidad se convierte en una carga? Si Hande, por ejemplo, deja de lado sus amistades, sus pasiones, su carrera, porque todo su tiempo y energía se centran en Kerem. Aquí la línea entre amor y dependencia se vuelve peligrosamente borrosa. Una relación sana, por muy intensa que sea, debería nutrir a ambas personas individualmente, permitiéndoles florecer en todos los aspectos de sus vidas. Cuando uno de los miembros de la pareja se convierte en el único foco de la vida del otro, puede haber un desequilibrio que a la larga no sea saludable para ninguno de los dos. Kerem podría sentirse abrumado por la responsabilidad implícita, y Hande podría perder su propio sentido de identidad. En la cultura popular a menudo glorificamos este tipo de amor absoluto, el amor que todo lo consume. Las películas, las canciones, las novelas, nos venden la idea de que encontrar a esa persona que lo es todo, es el pináculo de la felicidad romántica. Y si bien es cierto que la conexión profunda y el amor incondicional son maravillosos, debemos ser cautelosos con la narrativa que sugiere que la vida de una persona no tiene valor o plenitud sin la presencia de otra. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica, en el día a día? Podríamos observar a Hande cancelando planes con sus amigas porque Kerem quiere pasar tiempo con ella, o quizás reorientando sus metas profesionales para que se alineen mejor con las de él. Tal vez deja de lado un pasatiempo que amaba porque a Kerem no le interesa, o incluso porque lo percibe como una distracción. No estoy diciendo que estas acciones sean intrínsecamente malas,
pero si se convierten en un patrón constante, es importante preguntarse si a totalidad es un reflejo de un amor genuino y equitativo, o de una necesidad de validación externa que se proyecta en querem. Es crucial, en este punto, diferenciar entre un amor que te potencia y un amor que te consume. Un amor que te potencia te da alas, te impulsa a ser mejor, te anima a explorar tu potencial. Un amor que te consume, por el contrario, puede sofocarte, limitar tu crecimiento y hacerte sentir que tu propia existencia depende de la otra persona. ¿Cómo sabemos en qué categoría cae la relación de querem y ande, o cualquier otra relación similar? La clave está en la reciprocidad y en la individualidad. Una relación donde querem es todo para ande, pero ande también es todo para querem, es muy diferente a una situación unilateral. Si ambos se ven como el centro del universo del otro, si ambos se impulsan mutuamente, si ambos se sienten realizados y apoyados, entonces estamos hablando de una conexión poderosa y saludable. Pero si esta totalidad es un camino de un solo sentido, donde una persona dedica su vida a la otra mientras sus propias necesidades y deseos quedan relegados a un segundo plano, entonces debemos encender las alarmas. Pensemos en la autoestima. Si Ande siente que su valor como persona reside únicamente en ser la pareja de querem, entonces su autoestima estará intrínsecamente ligada a él. Cualquier problema que él tenga, ella lo sentirá como propio, cualquier crítica hacia él será percibida como una herida personal. Esto, por supuesto, genera una presión inmensa sobre ambos. Querem podría sentir que carga con el peso del mundo, y Ande podría vivir en un estado constante de ansiedad por mantener la aprobación de querem. Otro aspecto a considerar es la propia felicidad. ¿Es Ande feliz de verdad, o simplemente se conforma con una felicidad que emana de querem? La felicidad duradera y genuina suele venir de una combinación de factores, relaciones significativas, metas personales, logros y un sentido de propósito. Si la única fuente de felicidad para Ande es querem, ¿qué pasará si la relación termina? ¿O si querem atraviesa un periodo difícil que afecta su estado de ánimo? La fragilidad de una felicidad tan dependiente puede ser devastadora. Y aquí entra un elemento fundamental en el análisis, la individualidad. Cada persona, incluso dentro de una pareja, debe mantener su propia individualidad. Tener intereses propios, amistades fuera de la relación, metas personales que no giren exclusivamente alrededor de la pareja, son pilares esenciales para una vida plena y para una relación sana. Cuando Ande, por ejemplo, sigue cultivando sus amistades, persigue sus propias pasiones, y mantiene su propia red de apoyo, está demostrando una fortaleza que la hace más resiliente y, paradójicamente, una mejor pareja para querem. Porque una persona completa, que se valora a sí misma y tiene una vida rica y variada, aporta mucho más a una relación que alguien que ha vaciado su propia existencia para llenarla solo con la otra persona. Así que, ¿qué significa realmente que querem lo sea todo para Ande? Podríamos interpretarlo de muchas maneras. Podría ser la expresión de un amor tan profundo y abrumador que ha reescrito las prioridades de Ande, colocándolo a él en el centro de su universo. Podría ser el resultado de haber encontrado en querem un compañero que la inspira, la apoya y la hace sentir realizada de una manera que nunca antes había experimentado. O en el lado menos optimista podría ser una señal de una dependencia emocional, donde su sentido de valía y felicidad están intrínsecamente ligados a la presencia y aprobación de querem, poniendo en riesgo su propia individualidad y bienestar. La belleza de estas relaciones, cuando son saludables, reside en la sinergia. Cuando dos personas se aman tanto que se convierten en el mundo del otro, pero sin dejar de ser ellas mismas. Cuando su conexión les da la fuerza para enfrentar cualquier desafío, y su amor mutuo les permite crecer individual y colectivamente. En este escenario, él lo es todo para ella, no es una declaración de dependencia, sino un testimonio de un vínculo tan fuerte, tan enriquecedor, que el amor mutuo se convierte en el motor de sus vidas. Es importante, al reflexionar sobre estas dinámicas, recordar que cada relación es un mundo aparte. Lo que para unos es una conexión sana y vital, para otros podría ser una señal de alerta. La clave está en la autoconciencia. Ande, por ejemplo, debe ser capaz de preguntarse a sí misma si se siente plena, si su vida tiene otros pilares de felicidad, si sus sueños y aspiraciones siguen vivos. Y querem, por su parte, debe ser consciente de la responsabilidad que implica ser el todo para alguien y asegurarse de que esta dinámica no esté perjudicando a Ande ni a sí mismo. En definitiva, la idea de que él lo es todo para ella, es una expresión cargada de matices. Puede evocar imágenes de un amor de cuento de hadas, de una devoción inquebrantable,
pero también puede ser un eco de una dinámica más compleja y potencialmente insalubre. Como espectadores y observadores, tenemos la tarea de analizar estas situaciones con empatía, pero también con una mirada crítica, reconociendo las diferentes formas en que el amor puede manifestarse y los posibles impactos que estas expresiones de afecto pueden tener en la vida de las personas. Lo más importante es que cada individuo se sienta libre, realizado y feliz, tanto dentro como fuera de una relación. Y bueno, creo que hemos explorado bastante a fondo este tema tan interesante y complejo. Hemos desglosado lo que podría significar para Ande que Kerem lo sea todo para ella, considerando tanto las interpretaciones positivas de un amor profundo y enriquecedor, como las señales de alerta de una posible dependencia. Hemos reflexionado sobre la importancia de la individualidad, la reciprocidad y la autoconciencia en las relaciones, y cómo estos factores son cruciales para determinar la salud y el equilibrio de un vínculo. Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis. Espero que les haya resultado tan intrigante y esclarecedor como a mí. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que es posible que una persona lo sea todo para otra de una manera completamente sana? ¿Cuáles creen que son las señales para diferenciar entre un amor que potencia y uno que consume? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos a quienes les interese este tipo de reflexiones sobre las relaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.